Muy buenas tardes. Antes de nada, quisiera dejar un par de preguntas en el aire. ¿Os imagináis cómo será el mercado laboral en el año 2030? Difícil la pregunta, ¿verdad? ¿Creéis que estamos educando o preparando bien a nuestros hijos para este mercado? ¿Por qué nuestros niños, nuestros pequeños llegan a la edad adulta sin conocer las aptitudes y competencias? Hoy os vengo a hablar de los valores y competencias que necesitarán nuestros hijos en el futuro y de cómo la robótica educativa puede ayudarnos. A ninguno de nosotros nos han enseñado cómo educar a nuestros hijos y tenemos como referente y tomamos como referente la educación que nos dieron nuestros padres, así como nuestros padres tomaron como referente a los suyos, lo que me lleva a pensar que estamos educando a nuestros hijos con un modelo del pasado. Mientras el mundo está corriendo a una velocidad increíble. Hace 10 años no usábamos casi el correo electrónico. Y los avances espectaculares que se están produciendo dentro del campo de la ciencia y la tecnología nos hacen muy difícil saber, conocer cuáles serán las profesiones del futuro, a qué se tendrán que dedicar. A lo mejor nuestros hijos van a ser nanomédicos, profesores virtuales o programadores de alimento. No lo sabemos. Lo que sí tenemos claro es que, según la UNESCO, en los próximos años se graduarán más personas que en toda la historia del planeta. Aunque ser abogado o ingeniero ya no será suficiente. De hecho, ya no es suficiente a día de hoy. Estoy convencido de que en el futuro necesitaremos profesionales formados, pero aparte de estar bien formados tendrán que ser creativos, emprendedores y que sean capaces y eficaces trabajando en equipo. Mientras tanto, el actual sistema educativo sigue fomentándonos la memorización. Pero, ¿qué pasa con la creatividad o la innovación? Voy a contarles mi experiencia. Yo nací en Langreo hace 38 años, en la cuenca minera. Hace 30 años, allí sufrimos una reconversión industrial y todas las empresas cerraban. La gente perdía su empleo y no encontraban trabajo. Era un momento bastante parecido al actual. Mis padres, desde que yo era pequeñito, siempre intentaron fomentar en mí la creatividad y la innovación. Siempre me intentaron inculcar que hiciese las cosas con pasión, que hiciese lo que me gustase en la vida y que siempre fuera creativo. Y mientras tanto estaba viendo que la gente se reconvertía y que no pasaba nada en sus vidas. Había unos pequeños movimientos, pero yo cuando era pequeño ya lo vivía allí en la cuenca. Y saqué mi carrera, hice mis estudios y me incorporé al mercado laboral. Y estuve trabajando 14 años como diseñador de infraestructuras en muchas ingenierías. Tenía un trabajo apasionante. Hasta que de repente un día que pasamos de que todo era para hace una semana y de repente pues pasamos a tener que reconvertirnos. Bueno, y en ese momento fue cuando pensé y dije, ¿ahora de qué tiro? ¿Ahora en qué me baso? En todos estos años de carrera que estuve estudiando, cuando todo me había fallado en ese momento, pues recurría a las bases, recurría a lo que había aprendido en mi niñez, recurría a esa creatividad y recurría a esa innovación y recurría a ese espíritu emprendedor y no le tuve miedo a reconvertirme otra vez. Entonces pienso que cuanto primero le llevemos este mensaje a nuestros pequeños, a nuestros niños, que en el futuro tienen que ser creativos, innovadores, tienen que tener espíritu emprendedor, en el futuro serán más felices. Claro que sí, serán más felices.
os voy a explicar un poco ahora cómo tratamos nosotros de fomentarles esta creatividad. Hace un año montamos una compañía que intenta explicarles a los niños y trabajar con ellos todas estas competencias bajo el viejo sueño de aprender jugando y sabiendo que como mejor se aprende es haciendo y no repitiendo. Según la pirámide de Dale, recordamos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos o el 70% de lo que repetimos, pero si construimos las cosas con nuestras manos, las vamos a recordar en el 90%. Es aquí donde entramos con la robótica para que ellos vean la parte de las matemáticas, de la física, de la tecnología, y que construyan ese conocimiento con sus manos. Y os voy a contar cómo estructuramos los talleres. Les llevamos, a los niños les llevamos un set, con 500, a los niños y las niñas, por supuesto, les llevamos un set con 500 piezas y les llevamos sensores, motores, sensor de luz, de sonido, de distancia, acelerómetros, giroscopios, Bluetooth, Wi-Fi, le llevamos las últimas tecnologías. Y cada día que vamos a los talleres, pues les ponemos un reto distinto, tratándolos como si fueran ingenieros desde pequeñitos, que vean la parte práctica de todo lo que estudian, y así trabajaremos con ellos su creatividad. Cada uno tendrá que darle una solución distinta a este problema, tratando el error como una parte activa del proceso de aprendizaje y fomentando en ellos pues, su creatividad. En mi opinión, la creatividad en el futuro será una de las maneras de medir la inteligencia y seguramente les ayude mucho a conseguir la felicidad en el futuro. Otra de las competencias que entendemos que sean fundamentales para su futuro profesional es que sean emprendedores, pero no entendiendo que ser emprendedor es montar una asignatura de emprendeduría, ni que tengan que montar una empresa desde pequeñitos. Ser emprendedor es una actitud en la vida de analizar el presente y actuar rápidamente. Os voy a poner un pequeño ejemplo. Si una niña quiere un peluche que se mueve, ¿qué hacemos los padres normalmente? ¿Vamos rápidamente a la tienda y les compramos uno? No estaremos fomentando que sean comodones y no emprendedores. En nuestros talleres tienen que diseñarlos, tienen que construirlos y tienen que programarlos. Otra de las competencias que entendemos que van a ser fundamentales para ellos es el trabajo en equipo. Hay muchísimas empresas gastándose muchísimo dinero en explicarles a la gente pues, que no hay que ocultar la información, que las ideas entre muchos crecen más y mejor. Y en el futuro nuestros hijos van a tener que ser eficaces trabajando en equipo. Para ello, ¿cómo lo hacemos? Pues les dividimos en grupos y les ponemos estos proyectos en cada grupo y les vamos pasando por distintos roles dentro de la actividad para que vayan viendo desde distintos puntos de vista el proyecto, que vayan aprendiendo a respetar la opinión del compañero y que vean que entre varios la idea crece mejor y más rápido. El trabajo en equipo será también una competencia fundamental para el futuro. Y luego, pues también les ampliamos su zona de confort. Esa zona que cuando son pequeñitos tiene que ser lo más amplia posible. Tenemos que hacerles que conozcan muchas cosas distintas. Intentamos abrirles la cabeza, por ejemplo, la mente. Les ponemos el software en inglés, por ejemplo. Que vayan viendo que si saben inglés, el mundo es mayor. Que vean la parte práctica, siguiendo con la teoría de ver la parte práctica de todo lo que estudian. Otra de las cosas que entendemos que son fundamentales es que aprendan de programación. En el futuro, en mi opinión, puede haber un nuevo tipo de analfabetismo, que sea el analfabetismo digital. Nos estamos dando cuenta que hoy la programación está en muchísimos ámbitos de la vida,
Da lo mismo que seas médico, que seas profesor, que seas abogado, que te dediques al mundo artístico o al mundo económico. La programación en el futuro serán los magos del futuro, los que puedan diseñar todo lo que ellos quieran y programándolo. Y no olvidemos que cuanto primero se lo expliquemos a nuestros niños, mucho mejor. Bill Gates, cuando empezó con el sistema operativo, seguramente no arrancó de esa manera, sino lo primero que hizo fue mover un ladrillo. Le estaban enseñando que había una herramienta que era la programación. Y entendemos que para el futuro, el otro día escuchaba una entrevista del alcalde de Nueva York, que el señor ya tenía sus años, pero decía que él quería explicarle la ciudad y que él mismo se iba a poner a estudiar programación para dar ejemplo al resto de la ciudad, entendiendo que la programación en el futuro iba a ser fundamental. Pues así trabajamos la creatividad y la innovación con los niños y el espíritu emprendedor. Hace unos años leí una novela que me fascinó. En ella se hablaba de que un 10% del currículum fueran horas de sueño, fueran horas donde los niños pudieran dejar volar su imaginación, pudieran crear, pudieran diseñar, pudieran creer en una nueva realidad. A día de hoy lo estamos haciendo con 200 niños y niñas en Asturias. Permítame que les muestre un ejemplo. El fin de semana pasado, en nuestros talleres de la laboral, 3 niños, Alejandro, Cristina y Marcos, de 11 años, diseñaron, construyeron y programaron este robot que se puede mover desde cualquier teléfono móvil. Bienvenidos a la educación del siglo XXI. Muchas gracias.